Hola, espero que las personas que estén viendo este video se encuentren muy bien. Como pueden ver en la diapositiva que estoy presentando, el objetivo del video es hablar un poco sobre la atención, que es el proceso cognitivo por el cual podemos ser conscientes del entorno que nos rodea, de los estímulos visuales, auditivos o táctiles. La atención, además, es prerequisito para todos los procesos de aprendizaje. Y esta es una cuestión en la que vamos a tratar de profundizar en este video. Bueno, antes de empezar con todo el desarrollo de la atención y pues de las estructuras cerebrales que están implicadas en su proceso, cabe aclarar que en cuanto a los hemisferios, el derecho actúa a modo de protagonista un poco pues sobre el izquierdo, debido a que en el cerebro derecho hay una concentración de noradrenalina eh, más grande, mucho más grande que en el hemisferio izquierdo. Pero debido a la tercera ley de la corteza, esto no significa que la activación de la atención solo la va a hacer el hemisferio derecho, sino que pues la bilateralidad va a ser creciente. Bueno, pues entendiendo esto, vamos a entender la atención como un proceso cognitivo que se da de manera ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso que va a empezar por lo que son las estructuras subcorticales, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con las unidades funcionales propuestas con Luria, el tallo cerebral va a ser aquel que me permita la activación de las estructuras necesarias para iniciar un proceso de atención. Ese inicio de esa red atencional que me va a permitir focalizar eh, lo que estoy percibiendo, focalizar la manera de actuar como un filtro, porque lo que percibimos en el entorno son muchas cosas. Entonces debemos de focalizar para poder tomar una parte de todo eso que estamos percibiendo afuera para poderla procesar. Pero pues el procesamiento estará a cargo de la percepción o de otros procesos cognitivos apoyados de la atención. El siguiente paso que tendrá la atención entonces será sostener. Y luego, cuando llegue al lóbulo frontal, será la de administrar o dividir recursos y todo esto. Pero entonces, luego de que la información la hemos focalizado, ¿sí? La hemos limitado, necesitamos que se pueda activar toda esta estructura cerebral desde lo subcortical hasta lo cortical, pero en este caso más preciso lo subcortical para poder iniciar con esa red. Entonces, pues esto nos lo va a proveer el tallo cerebral. Luego, pues será papel de los ganglios basales que están ubicados más o menos por acá, que serían la sustancia negra y el núcleo caudado, los responsables de esto. Luego, el esta información pasaría hacia el mesencéfalo, que estaba más o menos pues desde por acá, debajo de el hipocampo. ¿Qué es lo que va a pasar allí? Que el colículo superior va a enviar esta información hacia el tálamo, más precisamente hacia el tálamo pulvinar, que va a ser donde termine toda esta ruta subcortical, acá en el tálamo. ¿Por qué termina en el tálamo? Porque es necesario que el tálamo intervenga para que pueda hacer la traducción en una sinapsis de lo que hemos percibido anteriormente, que lo hablábamos, que lo teníamos que filtrar. Eso, esa información que ya tenemos acá en lo subcortical, tiene que transformarse en el mismo lenguaje en el que habla la corteza, ¿cierto? Entonces la corteza cerebral lo podrá entender mediante la sinapsis que se genere a partir del tálamo. Listo, entonces acá termina lo que es el primer momento
de la red neuronal, de su activación, que se da en toda la parte subcortical. Recordemos que es porque este proceso cognitivo se da de manera ascendente. Bueno, entonces a partir de allí vamos a ver que la activación de toda esta parte que estamos señalando acá, conocida como el circuito ventral temporooccipital o inferior de la atención. Y bueno, la traducción que nos hizo el tálamo va a llegar precisamente a las áreas terciarias del occipital y a las áreas terciarias del temporal. ¿Por qué? Porque en las áreas terciarias es donde se da la exclusividad de la atención. ¿Y por qué se da la exclusividad de la atención en las áreas terciarias? Porque la atención necesita activar y esa activación la va a lograr mediante la comunicación, mediante la sinapsis. Y si recordamos el proceso de percepción, pues para entender este proceso de percepción debemos de saber las leyes de las áreas, en las cuales nos dicen que solo las áreas terciarias de cada lóbulo podrán comunicarse con las terciarias de otros lóbulos. Entonces, para hacer esta comunicación y esta sinapsis, para que pueda haber esa activación de todo este espacio, de toda esta región temporooccipital, tendrá que haber una comunicación entre los dos lóbulos. Y por esto es que se da en las terciarias. Entonces, a partir de que ya tenemos este circuito acá formado, que es el que nos va a responder el qué, el para qué o el por qué estoy viendo algo, entonces vamos a ir, bueno, la información va a ir hacia el parietal, para que éste haga como de una estación, un punto, para que la información pueda llegar al temporal, al lóbulo frontal, perdón, al lóbulo frontal. Más precisamente en la corteza dorsolateral. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos resuelto acá, la pregunta del qué en el circuito inferior, va a necesitar una regulación para que nuestro comportamiento sea acorde con lo que estamos viviendo, con lo que estamos percibiendo. Entonces, de esta manera, la corteza dorsolateral va a ser muy importante para la regulación y la administración de todos estos recursos atencionales. Así pues tenemos constituido el segundo momento de la atención en cuanto al despliegue de su red de activación. Y vamos a tener un tercer momento, el cual estará marcado por la intervención del lóbulo parietal, no solamente como ese receptor de la información del qué para poderlo llevar del circuito inferior que responde al qué para poderla llevar a la corteza dorsolateral, sino que también este lóbulo es bastante interesante porque permite sostener la atención, pero además constituye el circuito superior de la atención, que nos va a ayudar a resolver el dónde, o sea, dónde estamos viendo cierto estímulo, lo que estamos escuchando, de dónde viene. Y al resolver esto, al tener esta información acá, también va a llegar a la corteza dorsolateral para que sea administrada igualmente. Bueno, entonces ya teniendo esto entendido, en la corteza dorsolateral, en el lóbulo frontal, es donde va a ocurrir la administración de todo eso que pasó en todo este recorrido, ¿cierto? Para que se pueda utilizar de una manera óptima y de una manera regulada, que es lo que necesitamos nosotros para poder aprender. Bueno, entonces, aquí sería donde termina este proceso de atención. Es válido hacer una diferenciación
entre lo que es atención y percepción. La atención la vamos a entender como todo lo que es activación, activación de estructuras para que la percepción pueda hacer lo suyo, que como explicábamos en la parte subcortical, pues la activación de las estructuras no va a ser una por una, paso por paso, sino pues que lo hacemos paso por paso para facilitar su entendimiento, pero todo se da a la vez. Asimismo pasa con la atención y la percepción, pero la atención va a ser más una cuestión de activación y la percepción va a ser más una cuestión de procesamiento. A modo de ejemplo, para entender un poco mejor esto que estoy planteando, nos podemos imaginar un horno. Entonces, digamos que un señor en una panadería pues quiere hacer un pan que él hace para vender. Entonces, él lo primero que tiene que hacer es conectar ese horno. Esa energía que necesita ese horno para funcionar, esa energía eléctrica, la vamos a hacer la analogía de que esa energía es la atención. Entonces ya pues la masa, al ya introducirla al horno, cerrarlo, colocarle un tiempo, todo esto va a ser parte de la percepción. Todo ese procesamiento de esa información que percibimos mediante los órganos de los sentidos. ¿Qué pasa si desconectamos el horno a mitad de proceso de esta elaboración de ese pan? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que el horno va a dejar de funcionar, así tenga ya todo ese procesamiento ahí adentro, va a dejar de funcionar. Por eso es que es tan importante que entendamos que la atención no es solamente ser consciente de lo que vemos y que lo podemos filtrar, sino que nos ayuda a sostenerlo y luego a dividir, porque ese sostenimiento es una de las tres tareas que se va a convertir en fundamental porque va a estar guiando a la percepción. Recordemos que ese guiando pues es entre comillas porque las dos se dan a la misma vez. Y bueno, yo creo que esto es lo que tenía por explicar hoy. Un poquito raro todas estas líneas acá, pero bueno, muchas gracias.